Bueno, antes de empezar, primero quiero presentarme porque hay algunas de vosotras que estáis iniciándos y quizá no me conocéis. Soy Eva Jurado, soy licenciada en Bellas Artes y sin embargo, lo que a mí me cautivó del todo como material de creación artístico fue la resina. Y sé que esa misma fascinación ha llegado también a muchas de vosotras, a muchos de vosotros, y que os hacéis muchas preguntas. Entonces, lo que estoy haciendo ahora, primero lo que quiero hacer es compartiros un poco mi trayectoria y por qué he llegado a estas resinas, por qué he llegado a esta conclusión. Cuando yo empecé a hacer arte en resina, pues probé todo tipo de resinas. Resinas que sin saberlo, pues no eran 100% sólidos, no eran puras, tenían disolventes, estaban como cortadas, digamos. Entonces yo veía que algunas resinas me tardaban más en secar, había resinas que de repente me quedaban más chiclosas o que se mezclaban muy mal con los pigmentos o que decían que eran buenísimas pero que después quedaban como unos bollos superficiales, cosas que eran como extrañas en una creación. Entonces, para mí fue hacer una investigación primero de todo lo que es la creación en resina y las texturas, porque yo siempre he venido de pintar en el mundo en texturas y para mí fue unir los dos mundos. Claro, tuve que averiguar todos los temas de pastas, de texturas, de arenas, de cómo hacerlo todo desde cero. Sé que para muchas personas después fue como un boom, yo lo creé desde cero en mi garaje cuando todavía nadie hacía texturas, cuando se veía el ocean art, pero nadie había introducido todavía elementos naturales, escultóricos, acantilados, y yo, para mí era como, bueno, ¿cómo puedo expresarme? Pero al final me expresaba y algunos acabados no eran buenos. Entonces, he llegado como a ciertas conclusiones que lo que voy a hacer es sintetizártelas todas, quizá pues para hacerte el camino más fácil y mucho más directo. Entonces, resinas que puedes encontrar en el mercado, 100.000 millones, de todo tipo. Hay industriales, hay no industriales, hay cosas que te dicen que son súper buenas, que después no te dan el mismo resultado, pero aparte, otra de las cosas más clave era el concepto de seguridad. Claro, yo hago formatos muy grandes, trabajo con resina todos los días y muchas de las resinas industriales están formuladas bastante cañeras. Entonces los artistas necesitamos también resinas que sean muy seguras de trabajar. Y claro, aunque nos pongamos máscara, guantes, el contacto continuado con la resina al final se tiene que hacer con mucha prudencia, con muy bien trabajado, con buenos elementos de protección, con máscaras, guantes, porque hay veces que veo vídeos donde bueno, se ve de todo. Ya sabéis que en redes sociales a veces se ve de todo, he visto tocar directamente con las manos, he visto hacerlo sin máscara, he visto de todo. Y esto es porque las resinas normalmente emiten vapores orgánicos. Estos vapores orgánicos se concentran sobre todo en espacios muy pequeños y empiezan a emitir a partir de que el componente A y el componente B se unen y se mezclan. Es decir, uno por un lado y otro por el otro no emiten nada y cuando se unen empieza la generación de lo que se llama una reacción polimérica en cadena. Esta reacción polimérica en cadena lo que hace es hacer que se cristalice y todas las resinas tienen un tiempo desde que se empieza a mezclar hasta que te deja trabajarla. Entonces, en este proceso además aplicamos muchas veces soplete, aplicamos pistolas de calor, entonces sube el momento la intensidad de calor. ¿Qué pasa cuando sube la intensidad de calor? Pues que emiten vapores orgánicos. Bueno, una de las fascinaciones que tengo con estas dos resinas es que no emiten vapores orgánicos ni tienen nonilfenoles, es decir, no tienen disruptores endocrinos, lo cual las hace muchísimo más seguras para trabajarlas en casa, para trabajarlas en espacios más pequeños, que igualmente siempre lo aconsejable es estar en espacios que ventilen bien, porque si bien no tienen nonilfenoles ni vapores orgánicos, igualmente siempre son productos que tenemos que trabajar con cuidado. Es decir, ahora, no vale, ya no me pongo guantes, ya no me pongo mascareta. No, nos las vamos a poner igualmente. Y lo que voy a hacer es explicarte cuáles son las diferencias clave entre todas las resinas. Unas están formuladas para estar en bajos espesores. ¿Qué significa un bajo espesor? Pues me da igual que sea un laminado, un cuadro, una encimera, algo que es planito. Ese tipo de resinas no son iguales que las de
altos espesores. Un alto espesor significa que son resinas preparadas, mucho más líquidas, para estar en volúmenes altos. Cuando veis Mesa Río, etcétera, eso se hace con otro tipo de resinas. Entonces, cuando trabajamos en arte, trabajamos en Ocean Art, trabajamos abstractos, lo ideales son las de bajos espesores. Bajo espesor no tiene que ver con densidad. La densidad es un concepto totalmente diferente. También se llama tixotropía de la resina, que es la densidad, es decir, cómo es de líquida la resina. Hay resinas muy líquidas y hay resinas muy densas. Cuando una resina es muy líquida, no te va a servir para hacer según qué cuadros, según qué obras, según qué Ocean Art, porque vas a necesitar que tenga una contención, que se difuminen y se mezclen muy bien los colores, pero al mismo tiempo también te va a hacer falta que se contenga, es decir, que si tú haces una ola, pues que no se te vaya al carajo, porque es tan líquida que se va por todas partes. Entonces, para mí fue súper fundamental llegar a este punto, que ya tenemos una academia online, que tenemos miles de alumnos, que ha sido muy bonito porque he compartido todas mis técnicas, las más secretas, las que me costó más sacar, pero sé que está ayudando a tantísima gente que para mí ya es como voluntad de hierro con esto. Entonces, el resumen es que con solo 2 resinas podemos hacer arte en resina, sea joyería, sea encapsulado, sea moldes que tendremos que ir subiendo de capa a capa, siempre de centímetro en centímetro. Entonces, para mí, estas 2 resinas, me diréis, bueno, ¿y qué diferencias fundamentales tienen? Bueno, primero vamos a lo que las une. ¿Qué características tienen en común? Las dos son 1-1. ¿Y qué significa una resina 1-1? Significa que voy a poner la misma cantidad en volumen de A que de B. El A siempre es la resina y el B siempre es el catalizador o endurecedor. Cuando estos dos componentes los mezclamos, tienen que estar en la proporción que te diga el fabricante. Hay resinas que, por ejemplo, son 130, que significa que por cada 100 gramos de A tienes que poner 30 gramos de B. O 150, pues por cada 100 gramos de A tienes que poner 50 de B. O lo que te diga el fabricante. Y uno de los errores más comunes es no respetar bien las medidas. Por eso, estas resinas son 1-1, que es más fácil porque es por el volumen que pones de A, pones el volumen de B. Tienes un vaso medidor, vas a poner, si pones 150 mililitros de A, vas a poner 150 mililitros de B. Esto es sencillísimo. Se mezclan los dos componentes bien durante 3 minutos y entonces tienes preparada la resina. Y ahora te voy a explicar una cosa que es fundamental y que poca gente lo sabe. Las resinas no pesan lo mismo que el agua. Es decir, la densidad es algo muy diferente que el agua. Por eso, las resinas que vienen en mililitros, como esta, si lo mides en mililitros vas a poner la misma cantidad de A que de B. Pero ojo, si lo vas a pesar, que dices, no, yo lo quiero hacer en gramos. Si lo pones en gramos, vas a poner por cada 100 gramos de A, 90 de B. ¿Y por qué? Porque uno de los dos componentes pesa más que el otro. La resina pesa más que el catalizador, un poquito más. Ocupa lo mismo, pero no pesa lo mismo. Entonces, para que no se descompensen las botellas, por cada 100 gramos de A vamos a poner 90 de B. Algo sencillísimo. Si pones 200 gramos, vas a multiplicar 200 por 0,9 de esos 90 gramos y el resultado es lo que vas a añadir de B. Entonces, ¿por qué estoy fascinada con estas dos resinas? Primero, porque son 1-1, pero lo más importante, no emiten vapores orgánicos, no llevan nonilfenoles, como te decía, no tienen disruptores endocrinos, tienen un filtro antiamarilleo súper potente, lo que las hace mucho más resistentes, duraderas en el tiempo, y además cuando se mezcla con buenos pigmentos puedes tener una obra durante décadas y décadas en el mismo estado que la hiciste. Son muy fáciles de restaurar y además lo maravilloso es que el acabado es súper bonito. Con las dos te van a salir olas si es que quieres hacer olas, pero va a ser una cuestión de tu gusto, de decir, ay mira, con esta me quedan más así, con esta me quedan más así. Depende del blanco que le ponga, una queda así, una queda así, entonces eso es tu criterio y tu gusto artístico. Y después, como especial diferencia entre las dos, es que esta de etiqueta azul verdosa es de media densidad, es decir, es una densidad un poquito más baja, si bien no es líquida, tiene su densidad que es bastante, ya tiene cuerpo, digamos, y seca en unas 12-24 horas. Sin embargo,
La de la etiqueta lila es muchísimo más densa, muchísimo más viscosa. Te permite también casi dibujar directamente la ola, te permite que no se te esparza, te quedan unas olas diferentes, ya te digo, a tu gusto artístico. Y la diferencia fundamental es que en solo 4 horas la tendrás lista para aplicar otra capa. Y tiene una dureza extraordinaria, incluso para joyería, para moldes. Las dos desgasifican muy bien, ¿eh? Todo lo que tiene que ver con las burbujitas estas que a muchas personas de la joyería le preocupan mucho. Siempre las que son de menos densidad desgasifican mejor que las de más densidad. ¿Por qué? Porque al final, como dice la palabra, al ser más densa, las burbujas le cuesta más de salir. Con un spray antiburbujas o con un poquito de soplete desaparecen del todo. Por eso siempre que vais a hacer encapsulados recomiendo trabajar de capa a capa de 8 milímetros a 1 centímetro máximo para que puedas sacar todas esas burbujas. No le pongas mucha cantidad de golpe porque si no lo que te va a pasar es que las burbujas siempre en todas las resinas se pueden atrapar. Entonces, dicho esto, que ya tenemos esa iniciación, para nuestro curso de iniciación de resina, sé que hay muchas personas que no estáis en España, que no estáis en Europa y que nos la podemos hacer llegar. Pero en todos mis cursos, en toda la academia online, lo que hago es poner todos los posibles sustitutivos, todas las resinas que te van a servir de país en país, en todos los países, todos los pigmentos sustitutivos que puedes encontrar, todas las pastas que puedes encontrar en cualquier sitio de materiales, de bellas artes, de construcción, porque al final el arte es un lenguaje que no tiene fronteras y no tiene ningún sentido que haga de mi gran pasión explicar absolutamente todo y que solo puedas hacerlo si estás en España. Entonces, sé que sois personas de muchísimos países, tenemos alumnos en Bulgaria, en Lituania, en Noruega, en Irán, en la India, en Canadá, en Colombia, en México y puedo seguir. Y estoy emocionadísima porque siempre me llegan cuadros alucinantes, maravillosos, incluso de los que no tenéis absolutamente ninguna experiencia con resina, y es tanta mi pasión, y fueron tantas mis dificultades al empezar, que lo que he querido hacer es sintetizarlo todo, ser como exprimir toda la información para sacarle el jugo, la esencia, y que te quedes con lo más importante, con lo que te puede servir a ti, y sobre todo que trabajes con mucha seguridad y que ya te puedas centrar en tu lenguaje creativo, en tu narrativa, porque sí, es un material más o menos nuevo en lo que es la creación artística y si ya salvamos los obstáculos que dan el material y vamos directos a por resinas que nos funcionan, que no son fáciles de trabajar, que no son intuitivas, que no nos van a dar más allá problemas de si me gusta mi cuadro o no me gusta mi cuadro. Ya no será por el diseño, porque eso es una cosa que podía pasar, que te encantara el diseño, pero que el acabado no te gustara. Con estas resinas no te van a pasar. Así que estoy feliz de haberte sintetizado todo mi conocimiento y si tienes dudas, en nuestra página web tenemos una calculadora online para que sepas qué volumen te va a caber en cada cuadro, cuánto necesito, cómo mezclarlo bien. Tienes un montón de tips que te estoy dando aquí en la página. Además, una academia online que te va a súper encantar estés en el país que estés. Así que si eres una de las personas que se están fascinando con el magnético mundo del arte en resina, muy bienvenida, muy bienvenido. Vamos a disfrutarlo muchísimo y muy felices creaciones.